Cuando Amber fue detenida por la policía del Tíbet, tuvo la oportunidad de conocer a Jesús de una manera completamente nueva. Fue probablemente alrededor del tercer día, más o menos, cuando ya yo estaba realmente al borde, que comenzaron a ponerse más físicos conmigo. Entonces de pronto me dijo el Señor: ellos me persiguen a mí, ¿me prestas tu cuerpo? Es a mí a quien persiguen. ¿Los amarás? Jesús nunca prometió a sus seguidores un camino fácil. De hecho, les dijo a sus discípulos que el mundo los odiaría. Los envió como ovejas entre lobos. Las palabras de Jesús se hicieron realidad en la vida de los apóstoles y todavía se cumplen hoy en la vida de sus seguidores en todo el mundo. Únase al presentador Todd Nettleton mientras escuchamos las inspiradoras historias de estos creyentes y aprendemos cómo podemos ayudar. Ahora mismo, en la cadena de radio La Voz de los Mártires. Bienvenidos al programa de radio La Voz de los Mártires. Mi nombre es Todd Nettleton. Esta semana en La Voz de los Mártires tenemos un privilegio increíble. Vamos a hablar con la hermana Amber. Ella es obrera del Evangelio en Asia y ha pasado cerca de 16 años sirviendo en un lugar increíblemente difícil y duro. Pero ha visto a Dios hacer cosas maravillosas. Así que vamos a escuchar su historia. Amber, bienvenida a La Voz de los Mártires. Gracias. Hablemos un poco sobre el Tíbet, porque llevas 16 años trabajando ahí. Es un país cerrado y en el que no quieren obreros del Evangelio. ¿Cómo abrió Dios la puerta para que pudieras estar ahí y permanecieras tanto tiempo? Mi primera entrada al Tíbet fue en realidad a través de una ONG cristiana. De hecho, ellos me invitaron para que empezara algunos huertos para agricultores tibetanos. Mientras estaba con ellos, capacité a una de las personas locales para que trabajara conmigo. Trabajamos muy bien juntos y básicamente le había enseñado todo a él. En ese momento, recuerdo haberle dicho a la querida doctora con la que estaba trabajando que mi corazón estaba listo para los nómadas en Gari, así que lo que estaba haciendo lo haría durante 2 años como máximo, para luego subir al norte, al noroeste en Masa. Ella estuvo de acuerdo. Sabía dónde tenía puesto mi corazón. Lo maravilloso fue que cambié de una visa de trabajo a una visa de negocios en ese momento y me permitieron hacerlo. El Señor abrió el camino. Cuando el Señor te quiera en un lugar, Él abrirá ese lugar aunque las autoridades no lo sepan. Él tiene esa forma de actuar. Así es. Fue como si Dios me hubiera concedido su favor y así pude mudarme a Masa. Wow. Así que incluso el trabajo continuó y como que Dios usó eso para facilitarte la entrada y luego llevarte a donde Él quería que estuvieras. Cuéntanos un poco sobre el pueblo nómada por el que sientes una compasión especial y por el que te sentiste atraída porque su forma de vida es muy diferente a la nuestra e incluso diferente a la mayoría de las demás personas en el Tíbet. Sí, son muy nómadas. Probablemente uno de los grupos más nómadas que queda en el mundo hoy en día. Viven a una altura de entre 5.500 y 6.000 metros. ¡Wow! A menudo se refieren con orgullo a sí mismos como el techo encima del techo del mundo. Tienen campamentos de invierno y verano. Viven en tiendas. Es una hermosa cultura. Cuando los conocí por primera vez, de hecho, sentí que retrocedía con ellos en un túnel del tiempo. Viven en tiendas de pelo de yak. Su ropa, todo lo que ellos mismos elaboran lo hacen de pelo de yak o lana de oveja. En realidad no usan dinero. Así que todavía hacen trueque y comercian, truecan y comercian con los agricultores porque no cultivan nada. Pastorean yaks y ovejas. Y para ellos su riqueza está en los animales. Están muy orientados a la familia. Por lo general, las mujeres se encuentran alrededor de las tiendas y los hombres están afuera con los animales pastoreando. Entonces, ¿cuál es su creencia religiosa o su fe tradicional? Esto es interesante porque los tibetanos normalmente son budistas. Y sí, son budistas porque se consideran tibetanos. Pero también son creyentes muy firmes
de la antigua creencia del Tíbet, que es la creencia Bon, que es uno de los cultos más antiguos del mundo. Esa era la creencia tibetana original, pero cuando el budismo llegó al Tíbet, lo adoptaron y combinaron las dos. Ok. Ahora bien, cuando estás con un grupo nómada, los nómadas Ngari en particular, encontrarás que practican más Bon que budismo. Más o menos practican el budismo de labios para afuera, pero el Bon es de algún modo más importante para ellos porque está muy cerca de la naturaleza y, obviamente, son gente de la tierra. Por ejemplo, la montaña tiene espíritu, el lago tiene espíritu y le rinden homenaje a eso. La lluvia tiene una especie de connotación espiritual. También la nieve, el hielo, el viento, todo. Eso, para ellos, es extremadamente importante en su creencia. Ok, entonces, en esos dos sistemas de creencias, ¿qué tan difícil es llegar y decir, permítame hablarle de Jesús? Es muy difícil, porque la creencia Bon combinada con el budismo ha creado una forma muy tántrica del budismo. En la actualidad, el budismo tibetano es probablemente una de las formas de budismo más complejas en el mundo. Si compartes acerca de Jesús con ellos, se interesan porque les encantan las historias. Son narradores de historia, así que les encanta saber de ti. También les encanta el hecho de que creas en algo. No les gusta si no crees en algo o si no tienes una creencia. Entonces es muy difícil. Y también está su idioma. El idioma tibetano Ngari no es un idioma escrito, es un idioma oral, por lo que a veces es muy difícil transmitir algunos de estos conceptos. Así que pienso que principalmente tienes que vivir tu vida como un ejemplo ante ellos, un ejemplo del amor de Cristo por ellos, de su amistad con ellos. El hecho de que haces todo lo posible para demostrarles cuánto los amas y te preocupas por ellos, eso a menudo los deja boquiabiertos. Ya que, ¿por qué querrías hacer eso? Les llevas la actitud del corazón de un siervo. Claro. Mira, esta mañana compartiste en el servicio en la capilla, aquí en La Voz de los Mártires, sobre una forma específica en que Dios te llamó a mostrar ese amor. ¿Puedes compartir un poco de esa historia? Tengo un amigo que conoció al Señor a finales de agosto de 2012, después de muchos años de trabajar conmigo. En diciembre de 2012, el día de Navidad, el Señor nos mostró a él y a mí que quería que les laváramos los pies a los nómadas. Eran 25 familias que ya conocíamos y con las que teníamos una relación maravillosa. De esa manera les íbamos a mostrar lo que es servirles y que no somos mejores que ellos. Salimos para hacer esto en pleno invierno el día de Navidad, sin que ellos supieran que íbamos. Y recuerdo que el Señor me dijo claramente que me hiciera a un lado y dejara que mi amigo ministrara, porque él lo estaba introduciendo en los asuntos del ministerio y que yo solo lo ayudara. Nos dimos cuenta que probablemente íbamos a tener que caminar muchos kilómetros durante unas cuantas semanas para poder llegar a todas las familias. Wow. Y justo cuando pasamos la ladera de la montaña, para llegar a la primera familia, vimos que había un grupo de tiendas alrededor de esa familia que íbamos a visitar primero. Estaban allí todas las familias a las que íbamos a lavar los pies. Pero normalmente no están todos juntos así, normalmente están dispersos. Sí, en sus campamentos de invierno. Fue como si el Señor lo supiera. Él sabe lo que hay al otro lado de la montaña y lo que va a pasar. Así que Él trajo a las familias a nosotros. Luego, mi querido amigo compartió con ellos. Les dijo, ¿por qué estábamos ahí? Y fue tan hermoso verlo haciendo aquello en el idioma de ellos y ver el asombro en sus rostros, porque estas personas solo se bañan una vez al año, generalmente en agosto. Wow.
Así que tomar sus pies y lavarlos. Los pies que son la parte más baja del cuerpo y que se ve como una parte tabú. Aquello fue una lección de humildad. Estaban tan entusiasmados que se alinearon, se organizaron y entramos en una de las tiendas. Simplemente tomamos nieve y la derretimos. Y luego con jabón y una toalla le lavamos los pies. Mientras íbamos lavándoles los pies, orábamos por ellos. Lo hicimos con todos, los bebés pequeños, los niños pequeños, tíos y tías, abuelos y abuelas, papás y mamás. Estuvimos haciendo esto hasta alrededor de la medianoche. Wow. Lo maravilloso fue que hubo un gran avance, porque yo había estado hablando de Cristo con ellos durante mucho tiempo, pero cuando se dieron cuenta de que aquello era lo que Jesús había hecho, cuando estábamos a punto de partir para regresar a Lhasa, nos dijeron: por favor, vengan de nuevo y cuéntenos más acerca de ese Jesús. Este fue un avance fantástico, porque en el pasado, cada vez que hablaba de él, se volvían más religiosos en su propia religión. Esta vez estaban más interesados en quién era aquel Jesús. ¿Quién es esa persona que les inspiró a venir hasta aquí y lavarnos los pies? Ahora bien, tu amigo del que hablaste y ministraste junto a él, sé que cuando lo viste abrazar la fe, también sabías del precio que hay que pagar en una cultura como esa. Sé que todavía está en peligro, así que no queremos dar muchos detalles sobre él, pero ¿puedes compartir un poco del sufrimiento que él enfrentó simplemente por venir a Cristo? Fue en agosto de 2012 cuando conoció al Señor. Lo que sucedió fue que un día vino a mí porque no podía dormir. Tenía pensamientos terribles todo el tiempo. Le hablé de nuevo de Jesús y él sabía que yo era cristiana. Había oído hablar de Jesús muchas veces y para entonces también se había vuelto bastante religioso en su propia religión. Pero vino y me preguntó si le podía orar a mi Dios por él. Sí, por supuesto. De hecho, oro por ti todo el tiempo, le dije. Me contó su problema y le dije: al llegar a casa, cuando en la noche te vayas a dormir, recuerda el nombre de Jesús, llámalo y Él te ayudará. Así es. Se fue a su casa y esa noche, estando despierto porque no podía dormir, tuvo un encuentro con Cristo. Jesús entró en su habitación, lo abrazó y le habló en su idioma. A raíz de esa experiencia, al día siguiente llegó absolutamente radiante. De inmediato supe que Dios lo había tocado. Solo le dije: Jesús te ha tocado. Sí, Él es real, contestó. Dormí más tranquilo que nunca. Quería saber más. Compartí más cosas con Él y luego todo lo que quería era ser bautizado y todo aquello. Wow. No lo hicimos entonces porque también quería ir y contárselo a todos, su familia, sus amigos y a todos. También traté de advertirle sobre eso. Le dije: todo esto es muy peligroso. No. Tienen que saber que todos estamos equivocados. Jesús es el único camino, me respondió. Se fue y tiempo después, cuando regresó, lo habían condenado al destierro. Wow. Aquello fue desgarrador porque toda su familia, su mamá, papá, hermanos y hermanas, lo desterraron. Y también sus amigos. Y esto en una cultura en donde la familia es muy, muy importante. Estar separado de tu familia es lo peor que te puede pasar. Sí, y estaba completamente solo. En cierto modo, no tenía a nadie más que a mí. Fue difícil, ya que soy una mujer soltera. Realmente no podía tenerlo en mi casa. Eso habría causado problemas, ya que en ese momento vivía en la comunidad tibetana en Lhasa. Yo era la única extranjera en aquel complejo y comunidad en particular. Sabía que esto sería un problema y no sabía qué hacer.
Fue entonces cuando mi amigo me dijo: no te preocupes, me iré de Lhasa e iré a un poblado. Oramos juntos y se fue. Aproximadamente un mes después apareció en medio de la noche y llamó a mi puerta. Bajé y allí estaba. Lo habían golpeado. Estaba casi muerto. No sé cómo llegó hasta mi casa, pero lo llevé al hospital. Estuvo a punto de perder la vida, pero el Señor lo ayudó y luego comenzó a compartir en las salas del hospital. No podía dejar de hablar de Jesús. Entonces no aprendió la lección. No lo hizo. Tenía mucha pasión por Dios. Y ahí estaba yo tratando de advertirle y me di cuenta del coraje que tenía y de que era Dios quien estaba actuando. Amén. Simplemente creció a pasos agigantados. Fue hermoso verlo y yo estaba muy agradecida con Dios porque finalmente tenía un compañero en la obra. Lo maravilloso era que fue una persona local y además hombre, que es muy necesario en una cultura como esa. Un tiempo después llegó el día en que la persecución tocó a tu puerta. Sí. Cuéntanos un poco sobre cómo sucedió eso. ¿Cómo te diste cuenta de, ahora a la que van a perseguir es a mí? Eso fue en enero, en el 2013, muy poco tiempo después del lavado de pies. Creo que es interesante porque el lavado de pies fue un gran avance. Sí. Y luego, tan solo unos días después, llaman a la puerta y es la policía. En retrospectiva, cuando pienso en todo aquello, me doy cuenta de que fue Satanás. Así es. Estaba muy molesto con aquel proceso de lavado de pies, porque fueron 25 familias nómadas. Y por primera vez, Cristo realmente tocó a esas personas. Wow. De alguna manera, gradualmente, a lo largo de los meses de persecución en mi propia vida, también comencé a darme cuenta del consuelo que había en ello. Fue darme cuenta de que estaba bajo la voluntad de Dios. Y tal como el Señor lo puso en mi corazón más tarde, mientras me interrogaban y me perseguían y querían que escribiera cosas con las que no podía estar de acuerdo, Él me recordaba una y otra vez: es por causa mía que te han perseguido. Eso me animó mucho a seguir adelante, a mantenerme firme en Cristo. Wow. Él inculcó en mi corazón un gran amor por quienes me perseguían, de una manera que nunca antes había experimentado. El Señor infundió en mi corazón las palabras que dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Quiero que nos adentremos un poco más en eso porque lo que dices es realmente asombroso. Cuando llegaron por primera vez, tenías miedo. Y creo que todos los que estamos escuchando podríamos decir: sí, si fuese yo estaría pensando, esto es terrible. ¿En algún momento hiciste esa transición hasta llegar a, está bien, Dios va a usar esto, y fuiste capaz incluso de amar? Dime, ¿cuánto tiempo te tomó este proceso y qué sucedió que te hizo pasar del miedo a, está bien, Señor, lo que sea que tengas en mente, estoy dispuesta a ser tu sierva en esta situación? De hecho, percibí que sucedió en los primeros días, cuando me tenía en una oficina y en la habitación donde me encerraron con 5 policías. Tenían sobre la mesa un papel que querían que escribiera y admitiera cosas que no había hecho. Y tenían una lista de cosas que querían que admitieras. Sí. No era tu confesión No. lo que querían que escribieras, era su confesión. Sí. Y eran cosas que incluso nunca había hecho en mi vida. Eran cargos falsos. Desde entonces, he aprendido que eso es lo que hacen para protegerse ellos mismos o algo así. De todos modos, eran cosas inventadas y querían que las escribiera con mi propia letra porque entonces lo estaría admitiendo y que luego firmara en la parte inferior. Y de esa manera
supuestamente sería libre. En mi corazón sabía instintivamente que no sería así, que más bien les daría un recurso para condenarme por algo. Fue durante eso que el Señor, en medio de todo lo que estaba pasando, me mostró qué hacer. Cuando yo no sabía qué hacer y estaba aterrorizada. Solo tenía al Señor. Solo podía confiar en Jesús. Y fue entonces cuando Él infundió en mi espíritu que lo único que tenía que escribir era mi testimonio. Y luego de haber escrito mi testimonio, la razón por la que estaba en el Tíbet, que era llevar el amor de Cristo a este pueblo e incluso a ellos como perseguidores, porque Él los amaba y los quería en su reino. Amén. Fue durante ese proceso, cada vez que volvían y veían lo que había escrito, que el Señor simplemente me mostraba: solo escribe eso todo el tiempo. Por supuesto, la situación se puso bastante mal y rompían lo que había escrito y me hacían escribirlo de nuevo. Fue en ese proceso, en los primeros 2 o 3 días, cuando yo ya estaba realmente al borde, que comenzaron a ponerse más físicos conmigo. Y yo solo decía: Señor, por favor, llévame, déjame morir. Wow. Él vino sobre mí con su espíritu y simplemente me sacó de mi cuerpo. Fue increíble. Fue como si me levantara y me mirara a mí misma y pudiera ver lo que estaban haciendo. Y así me dijo el Señor: ellos me persiguen a mí. ¿Me prestas tu cuerpo? Wow. Es a mí a quien persiguen. ¿Los amarás? ¿Amarás a estos que te persiguen? Fue en ese momento que Él comenzó a darme la fuerza del Espíritu Santo para resistir. Volví a mi cuerpo y pude sentir los golpes, pero no me dolieron tanto. Estaban allí. Quiero decir, tenían los moretones. Me dolía mucho después, pero fue como si la mayor parte del tiempo Jesús estuviera recibiendo el impacto en mi lugar. Wow. Fue increíble. Era como si Él me dijera: sabes, así es como ayudo a mi pueblo, a mis hijos en medio de la persecución. Así es como estoy con ellos. En cada impacto Él me decía: ahora, ámalos. Simplemente entrégales mi amor por ellos. Díselo, verbalízalo. Y eso fue lo que hice. Simplemente tuve la fuerza en mí para poder decir: Jesús te ama, Jesús te ama. Yesuaini, Yesuaini, en chino. Alabado sea el Señor. Amén. Bueno, no me gusta tener que interrumpir esta historia. Hemos estado escuchando a una obrera del Evangelio a la que llamamos hermana Amber para proteger su identidad y su seguridad. Quisiera ser más como ella. Quisiera compartir mi fe de manera más osada. Quisiera preocuparme más por las personas que me rodean, que no conocen a Cristo. Ruego que las historias que escuchamos cada semana en La Voz de los Mártires lo desafíen a usted, querido oyente, de la misma manera. Lo desafiamos a compartir su fe a donde sea que se encuentre, tal y como lo están haciendo nuestros hermanos y hermanas en países hostiles alrededor del mundo. La próxima semana en La Voz de los Mártires vamos a escuchar el resto de la historia de la hermana Amber y su estadía en el Tíbet. Escucharemos lo que sucedió cuando comenzó a mostrar el amor de Cristo, incluso mientras estaba en prisión. Espero que regrese con nosotros la próxima semana. Sé que su historia lo va a desafiar, aquí en la cadena de radio La Voz de los Mártires. ¿Le gustaría conocer más acerca de sus hermanas y hermanos cristianos que son perseguidos por causa del nombre de Cristo? Puede descubrir cómo orar por ellos al registrarse hoy en vom.org/inscripción. Cada semana recibirá una historia sobre los miembros perseguidos de nuestra familia cristiana, así como una petición de oración específica para que ore con su familia. La Voz de los Mártires ha estado sirviendo a los cristianos perseguidos en los campos misioneros más difíciles y peligrosos del mundo durante más de 50 años. Por favor,
Regístrese ahora en vom.org/inscripción para descubrir cómo puede orar.